las Vale, estaciones y todo ahí. ya Saludando, muchas estás. gracias. Vamos a visualizar a Manjushri frente a nosotros, en el espacio frente a nosotros, y vamos a pedir sus bendiciones para que aumente nuestra sabiduría, y vamos a visualizar que dice que sí y que nos manda un rayo de luz desde su corazón hasta el nuestro, dándonos sabiduría para esta clase, y además plantamos la intención, voy a tomar esta clase, voy a asistir a esta clase para aumentar mi sabiduría hasta la budeidad. Y vamos a ver, compartimos entonces la clase. Esto, como habíamos dicho, que era mejor abrirlo así grande, ¿no? Y se veía mejor. Sí, De todas maneras, lo vamos a tener que estar haciendo todo el rato porque, bueno, pues seguimos en los factores mentales. ¿Os acordáis que habíamos visto los 5 omnipresentes? Los 5 omnipresentes que son la sensación, la discriminación, la abolición o la intención, que se le llama también intención, la atención, pero no es intención mm, en la intención como mm, premeditada de voy a hacer esto con esta intención, ¿no? Esas intenciones son más bien los factores mentales virtuosos o los no virtuosos, por ejemplo, pues la inquina, ¿no? Cosas así, ¿no? La envidia, cosas así, ¿no? El deseo de dañar, ¿no? Esas cosas, ¿no? Eso sería la intención, ¿no? Eh, Eso es lo que mueve a la mente hacia su objeto, esta abolición. Y luego tenemos la atención y el contacto, ya los hemos visto, pero os he puesto aquí al final, esto todavía no lo he subido, todo lo nuevo, pero lo subiré cuando termine la clase, por si vemos algo que hay que cambiar. Y entonces aquí hemos puesto una sección de preguntas frecuentes, y entonces tenemos las preguntas de la última clase, que vamos a ver ahora. Entonces, ¿por qué el karma se identifica principalmente con la abolición y no con otro factor mental? Con la abolición, que hemos dicho que es lo que mueve, ¿no?, a la mente hacia el objeto. Y entonces, bueno, pues es porque, bueno, lo hemos explicado aquí, la razón es funcional. Esto significa que karma significa acción. Y entonces, dentro de todos los factores mentales, la abolición es la que tiene esta función de mover, de empujar, ¿no? Entonces, por eso se le llama a esta, que es la que mueve. Y además porque tiene una función complementaria, que es al mover, al mover la mente, pues entonces de paso imprime la huella que deja estas predisposiciones kármicas, que son las que nos provocan tantos problemas, ¿no? Y bueno, sobre todo las de Problemas sufrimiento, o ¿no? soluciones, ¿no? Que Las problemas si es karma malo, soluciones si es karma bueno. Claro, sí, sí, sí. Problemas, si son predisposiciones al sufrimiento, y si son predisposiciones a algo, a felicidad. La felicidad, pero siempre va a ser felicidad samsárica, mientras no salgamos de samsara, ¿no? Ya, pero Y bueno, como vamos entonces, en el campo, nada, vale, nada. pues sí, sí, claro, pues tenemos que acumular méritos también, ¿no? Claro que Y el entonces camino puede ser seguramente, un camino positivo de optimismo, porque si no tenemos optimismo en el camino, no sé, no tenemos empuje, porque claro, tenemos un camino precioso de salir del samsara. Precisamente es muy bonito el poder tener esa oportunidad. sí, sí, Paloma, yo la creo que tenemos. vamos a dejar que termine la clase Tenzin y luego en las preguntas participamos, ¿te parece? Claro, vale. Gracias. Pero no, pero sí, tienes razón, claro, o sea, hay que tener una buena disposición, ¿no? Optimista. Porque, bueno, aquí cuando veamos los factores mentales virtuosos ya veremos que esa buena disposición optimista es uno de ellos.
Entonces aquí tenemos luego también otra pregunta que teníamos en la clase anterior, que era, eh, pues, ¿para qué necesitamos el contacto, o sea, la abolición si ya tenemos el contacto? Si estos son omnipresentes, tanto la abolición como el contacto, ¿os acordáis? Tanto eh, todos ellos están acompañando a todas las conciencias, ¿no? Entonces, si ya hemos hecho contacto con el objeto, ¿para qué tenemos que movernos hacia el objeto, ¿no? Esta sería una idea, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba investigando un poco y entonces nos quedamos con esta idea de, esto lo voy a cambiar, a cambiar lo del disimulo, pero bueno, la idea es que es el sentido de movimiento. En este caso, es más como, no es como aproximación al objeto, sino como tensión orientadora. Pues sería, eh, o sea, que es un movimiento hacia el objeto, aunque estemos ya tocando el objeto, ¿no? O sea, no es. Entonces, por ejemplo, aquí hay la metáfora del imán, ¿no? Entonces, es como eh, que es esa fuerza del imán hacia el hierro, aunque ya esté tocando el hierro, ¿no? Tienes esa. Bueno, entonces, pues por eso no hay ningún problema, pues, lógico, ¿no? Y luego también la diferencia entre la abolición y la aspiración, porque eh, como hemos visto también, pues la aspiración también como nos mueve hacia el objeto, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay diferencias en distintos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito eh, ético, eh, lo que pasa, bueno, esto lo tengo que cambiar también porque hay mucha gente que dice que la aspiración, pues hay algunos maestros que dicen que la aspiración solamente es, la verdadera aspiración solamente es la aspiración hacia lo virtuoso. Pero en realidad, pues si veis los tratados de Basubando y eso, pues incluso se hace una división de aspiración hacia lo virtuoso o lo no virtuoso, con lo cual no hay tanta diferencia entre esto, ¿no? Y, pero digamos que la aspiración eh, es como si fuera una, eh, o sea, como que deseamos el objeto, ¿no? Eso es algo que tenemos como una especie como mm, de, de, de ganas de conseguir ese objeto, ¿no? De adquirirlo, si es, por ejemplo, una sabiduría, pues de adquirir esa sabiduría, ¿no? Y bueno, pues vamos a dejar esto por el momento, las preguntas. Si tenemos que hacer alguna de estas luego, las vemos. Y si no, pues ya las tenemos aquí. Y vamos a seguir entonces con los factores mentales. Hemos visto ya los omnipresentes y pasamos a los de objeto determinado. Y entonces, ¿por qué se llaman factores mentales de objeto determinado? Se llaman así porque el objeto que tienen es uno concreto, no se pueden dirigir hacia cualquier objeto, como por ejemplo pasa con los omnipresentes, que obviamente se tiene que poder dirigir a todo objeto, porque si no, no podríamos percibir ese objeto, puesto que estos omnipresentes acompañan a todas las cogniciones, ¿no? Como hemos dicho. Y entonces estos de objeto determinado no les pasa eso, les pasa que cada uno tiene su objeto, su tipo de objeto propio hacia el que se dirigen y no se dirigen hacia otro tipo. Pues esto sería, por ejemplo, una diferencia entre la abolición y la aspiración, porque la aspiración solamente se dirige a un objeto deseable, ¿no? En cambio, eh, la abolición hacia cualquier tipo de objeto. Y entonces, como veréis aquí, solamente 4 objetos, mientras que hay 5 factores de objeto determinado. Entonces, hacia la aspiración se dirige hacia un objeto deseable. La aspiración es ese anhelo, esa cosa que tenemos de conseguir, ¿no? Por ejemplo, virtudes, pero también puede ser hacia lo no virtuoso, estamos equivocados, ¿no? Luego tenemos, esto se parecería mucho a lo que dices tú, Ani Paloma, que hay que tener esta aspiración que nos mueva hacia adelante en el camino, ¿no?
Luego tenemos el interés, que es hacia un objeto decidido, un objeto que ya hemos determinado, que ya hemos concretado. Y entonces es el objeto decidido. Luego tenemos el objeto familiar, que es la memoria. La memoria solamente se ejerce sobre algo que ya conocemos. Pues obviamente hacia lo nuevo no tenemos memoria, tenemos, pues, eso queréis sorpresa o yo que sé, otra cosa, pero memoria no, ¿no? Así que tiene que ser un objeto familiar, algo que ya conocemos de antes. Y después, pues el objeto examinado, el objeto que estamos examinando, y este nos vale para las dos últimas, tanto para la concentración como para la sabiduría. Y entonces es un objeto sobre el que hemos ya pensado, lo hemos analizado. Entonces, por ejemplo, me está llegando una llamada, pero la voy a quitar. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo trabaja cada una de ellas con este objeto examinado, ¿no? Cuando le vaya a tocar el turno. Ahora vamos a la aspiración, que es pues el primero, ¿no? de los factores mentales de objeto determinado. Y os he puesto aquí, estamos trabajando con este texto, compendio de Ciencia y Filosofía Budistas, que lo tenéis en español, lo han traducido ahí en Valencia. Y también yo he añadido un texto que nosotros tenemos en la escuela mía, en el IBD, en el Instituto de Dialéctica Budista, que es, bueno, pues que es de este maestro, que es muy reputado aquí, que se llama los Sankyatso, que es muy famoso en la escuela y entonces ha escrito muchos libros, muchos manuales y están muy bien porque son muy claros y entonces pues he añadido también la información de este otro texto, ¿no? que lo tenéis aquí abajo. Luego podéis mirar en la web todo aquí. Y entonces, bueno, pues sacado del compendio de Ciencia y Filosofía Budistas, he puesto aquí todo lo que ellos incluyen, aunque he incluido un poquito más también del otro. Entonces, por ejemplo, la causa. ¿Cuál es la causa de esta aspiración? Que es la que nos mueve hacia adelante, ¿no? Hacia conseguir el objeto, ¿no? Esta aspiración surge cuando se han visto las cualidades del objeto. Entonces, es la causa, es haber visto las cualidades del objeto. Sin un reconocimiento previo de su valor o utilidad, no puede haber aspiración real hacia él. Entonces, no siempre, digamos, es virtuosa, pero es más común que sea virtuosa, porque, por ejemplo, si vemos las virtudes de la paciencia, por ejemplo, y tenemos realmente un convencimiento enorme, que para esto nos va a servir la fe, que ya lo veremos cuando veamos los factores virtuosos, porque la fe sí que solamente se centra en algo que es virtuoso, pero está dentro del cajón de los virtuosos. Entonces, de la paciencia, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando realmente tenemos un convencimiento enorme sobre las virtudes de la paciencia, sobre lo maravillosa que es la paciencia, entonces es cuando surge la aspiración a realmente practicar la paciencia. Así que tenemos que ver, la causa es ver las virtudes del objeto. Luego la definición, he puesto las dos porque son un poco diferentes y siempre pues algo nos pueden guiar, ¿no? Tener dos opciones diferentes. Y aquí tenemos entonces la de el compendio de Asanga, que os he puesto aquí todos los nombres en distintos idiomas también para que tengáis. Y dice que es un factor mental que busca algo que por su propia fuerza, Rubén, ¿te acuerdas que decíamos siempre por su propia fuerza? ¿Por qué? Porque es siempre ese factor mental el que hace esta función. Y por eso es el que dice por su propia fuerza para diferenciarlo de otros factores mentales que te comparten esa función, pero no lo hacen ellos mismos, ¿no? Sino que lo hace la aspiración. Y entonces se enfoca en algo deseado y lo busca. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, está bastante claro. El compendio esencial de Lobsang Gyatso pues dice más o mismo lo mismo. Habiéndose enfocado en algo considerado como deseable, lo busca activamente. Y luego pues tenemos un ejemplo. Es un factor mental que busca
en el propio continuo, hacer surgir cualidades virtuosas que todavía no se han producido. Pues eso, por ejemplo, queremos generar la paciencia o la bodhicitta, la sabiduría que comprende la vacuidad, ¿no? Entonces, bueno, es como dice aquí, en algunos manuales, la aspiración se restringe a objetos virtuosos, pero, pero en realidad, bueno, pues es moralmente indeterminada. Y, y bueno, y la diferencia con el apego, porque el apego se aferra al objeto, no lo busca, ¿no? Es buscar, ¿no? Ese anhelo de encontrar. Es un poco diferente, ¿no? Después tenemos el significado. eh, bueno, pues es la etimología del, del tibetano, ¿no? Que es pues buscar, el ir tras algo, ¿no? Y la función, bueno, ya lo hemos dicho también. Bueno, una de las funciones que tiene es dar lugar a la perseverancia. Entonces, sin eso lo veremos, lo veremos también, ¿os acordáis en las 9 etapas de la consecución de la calma mental? Cómo se necesitaba la fe, la aspiración y después el esfuerzo, porque el esfuerzo sin esa aspiración no va a ser factible, ¿no? Necesitamos tener ese anhelo para que realmente funcione el esfuerzo, ¿no? Y, y como causa anterior, o sea, lo siguiente en la cadena es el esfuerzo y la anterior en la cadena es la fe, ¿no? Ya lo hemos visto. Y esto yo creo que lo voy a incluir aquí también en algún lado para que se quede. Mm, Y bueno, pues nos sirve para conseguir que todas las cualidades, esto viene ya de los Sangyatso, todas las cualidades virtuosas que ya tengamos, pues ya se vayan incrementando y nuestra sabiduría también. Entonces aquí en el compendio dice esto. ¿Qué función tiene la aspiración? Da lugar a la diligencia. Y las divisiones, pues tenemos distintas aspiraciones a encontrarse con el objeto, a no separarse del objeto o a buscar el objeto. Bueno, esto sería, este buscar es una búsqueda activa, ¿no? De hacer lo posible para conseguir generar, por ejemplo, la paciencia, ¿no? Y luego, pues la diferencia con el apego, ¿no? Que ya lo vemos ahí abajo. Y ya lo hemos dicho. Y bueno, os he puesto aquí un dibujito que es un girasol y el sol. Entonces, el girasol está completamente admirado con el sol y allí donde va el sol, el girasol lo mira porque eh, tiene esta inclinación hacia el sol, ¿no? Entonces, es un ejemplo de la aspiración que hemos puesto aquí. Y luego, bueno, pues hay una división alternativa porque los Sankyatso nos da una división alternativa que es la que busca el deseo, bueno, los objetos de los sentidos, digamos, más bien. La que busca los bienes materiales, las que busca las visiones erróneas y la que busca la liberación. O sea, esta es la mejor, obviamente. Y bueno, luego aquí os he dejado también, que de eso yo creo que no hace falta ahora ponerlo, simplemente una, una lista de qué es lo que dice cada uno de estos textos sobre si la aspiración tiene que ser necesariamente virtuosa o no. Pero obviamente no tiene que ser necesariamente virtuosa porque si lo fuera, entraría dentro de los factores mentales virtuosos y no lo hemos puesto ahí, lo hemos puesto en esta lista, ¿no? De objeto determinado. Y la verdad es que yo creo que se nos acaba el tiempo, ¿eh? No nos da tiempo a ver el interés. Lo vamos a dejar para mañana ya, porque son casi las 7. Así que vamos a hacer una pequeña
meditación sobre la aspiración. Vamos a cerrar los ojos y observamos la respiración. Dejamos que nuestra mente se aparte de las conciencias sensoriales, de los sonidos, del tacto, de la vista, del olfato. La llevamos a la respiración. Y traemos a la mente algo que sobre lo que hayamos reflexionado y hayamos generado fe. Por ejemplo, ya que estamos viendo el modo de vida de los bodhisattvas, vamos a recordar la bodhicitta. Entonces, primero, para generar la fe, tendríamos que reflexionar en las bondades de la bodhicitta. Esa mente que aspira a la iluminación para ayudar a todos los seres. La bodhicitta es la que nos permite entrar en el camino Mahayana, que es el camino que nos lleva a esa budeidad, a verdaderamente poder ayudar a todos los seres que están sufriendo en el samsara. Es precisamente la vía de escape que nos permite ayudar a escapar a los demás. La bodhicitta es el primer paso para entrar en ese camino Mahayana. Con esta fe en que esto ocurre así, que es maravilloso, generamos aspiración. Aspiración a una aspiración, porque la bodhicitta misma es una aspiración. Aspira a la budeidad. Aspira a poder ayudar a todos los seres. Ahora nosotros aspiramos a la bodhicitta. Bueno, no es una aspiración, está acompañada del factor mental de la aspiración. Y sentimos ese deseo de lograr la bodhicitta. Generar la bodhicitta en nuestra mente. Y observamos cómo es esa mente que desea generar la bodhicitta. Realmente está acompañada de una función que es el factor que está hecha por el factor mental de la aspiración. Parece que nuestro pecho se deja llevar hacia la bodhicitta.
Como si la bodichita fuera algo que está ahí frente a nosotros y nuestro cuerpo nos llevara desde el pecho hacia ella. Como si salieran brazos de nuestro pecho para poder abrazarla, para poder obtenerla. Imaginamos que entra, que nuestro pecho se acerca hacia ella y entra en nuestro pecho. La obtenemos. ¿Cómo cambia? Ahora vamos a tener la aspiración de no apartarnos del objeto, no perderla nunca. Volvemos a la respiración. En esa bola de luz en el pecho. Respiramos. Poco a poco volvemos al tacto, a sentir todo lo que está tocando nuestro cuerpo. Y la temperatura del aire. Es lo que respiramos y por fuera, en la piel. Y el peso de nuestro cuerpo. Los sonidos en el exterior. Y volvemos al grupo. Vale, ahora si tenéis alguna pregunta, todavía quedan 2 o 3 minutos. Me vais a hacer preguntas si queréis, ¿eh? Un segundo que le voy a dar un pan a mi vecina. I've been in class. I'll see you later. Okay, sorry. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, aquí en el chat a lo mejor hay una, ¿no? A ver, no. Paloma, ¿querías preguntar algo? Hombre, yo sí quiero preguntar, lo que pasa que como ya he hablado, no sé si voy a No dejar pasa que la nada. gente hable. Luego, si nadie quiere Puedes, hablar, pues puedes, hablo. puedes No, volver a nadie quiere hablar. hablar, ¿no? Nadie quiere hablar, creo. Bueno, yo es que siempre me he preguntado que una persona que no tiene fe, de dónde surge la fe, cómo se tiene fe, cómo se puede generar fe. Una persona que no tiene fe, eso es una cosa, Bueno, un acto de vamos a ver volición o Vamos a ver la fe.
O sea, la fe la veremos cuando toquen los 11 factores virtuosos. Ahí está la fe, ¿eh? Pero sí que te puedo ir diciendo que, que para generar la fe hay que reflexionar en los aspectos positivos del objeto. Por ejemplo, como hemos hecho antes, ¿no? Eh, claro, llegar a una convicción sobre todas las ventajas del objeto. Por ejemplo, hemos hablado de la bodhicitta, pero también es el típico ejemplo de la fe, la aspiración, el esfuerzo. Es la fe que se utiliza para la meditación de concentración, ¿no? De samatha, ¿no? De la calma mental. Entonces, lo primero para poder conseguir el esfuerzo de ponernos a meditar, necesitamos la aspiración, y para conseguir la aspiración de la fe y para lograr la fe es estudiar y reflexionar sobre las ventajas de tener ese tipo de concentración. Entonces, cuando realmente estás estudiando y ves que, oye, pero qué maravilla, fíjate la de cosas que se consiguen con samatha, ¿no? Incluso, pues, poderes espirituales, ¿no? Leer la mente de los demás, o sea, un montón de cosas, ¿no? Bueno, pero si esas tú, pues no te las crees por lo que sea, pues, porque para eso, pues también con la experiencia, ¿no? De ver maestros que lo hacen o lo que sea, ¿no? Pero si esas a ti no te convencen, pues que sean más mundanas, ¿no? Digamos, más del día a día, qué ventajas tengo, pues me va a servir para estudiar, me va a servir para ser más inteligente, me va a servir para tener mayor conciencia de lo que estoy haciendo. Y si realmente reflexionas bien sobre todo, es un poco lo contrario de lo que llamamos la meditación en lo feo. ¿Te acuerdas de la meditación en lo feo? Que era cuando queremos separarnos de un objeto, reflexionar en las cualidades negativas del objeto. Pues, por ejemplo, si quieres dejar de fumar, pues pensar que tu pulmón se está poniendo negro y está empezando a hacerte ya cáncer casi, ¿no? O sea, cosas, no sé, se me ocurre esto, pero a lo mejor es una barbaridad, ¿no? Pero, y entonces de esa manera tú, lo que haces es que generas rechazo de manera consciente hacia ese objeto que sería el tabaco, ¿no? Pero este sería lo contrario. Y lo que haces es generas fe o sea, la fe sería ese generador, ¿no? Porque luego lo que al final lo que te consigues es la aspiración, que es este deseo de lograr el objeto, ¿no? Deseo. Es como mm, tener, sí, sí, la fe es como tener como tener un panorama de que hay algo positivo en generar esa fe, ¿no? No sé. sí, cuanto más estudies sobre el tema y veas la lista de ventajas que tiene, más fe, en teoría, vas a generar hacia eso, que no tiene por qué ser fe hacia algo desconocido, o sea, desconocido en el sentido de que tú a lo mejor todavía no lo has experimentado, pero que no tiene que ser fe hacia algo esotérico o que no pueda comprobarse, ¿no? Porque a lo mejor también por ejemplo, la concentración puedes generar fe hacia las virtudes, las ventajas de la concentración. Qué raro, es que Vale. me están llamando. Pone, no cuelgues, por favor. Bueno, pues os voy a dejar entonces. Vamos si queréis, a dedicar la clase. Vamos a dedicar los esfuerzos que hemos puesto hoy para venir a la clase por las guardamos para el camino Mahayana, para llegar a la iluminación lo antes posible, con fe en que eh, se puede lograr y que si logramos es una maravilla. Eso, Muchas gracias, Tensi, a todos. muchas gracias. Buen fin Chao. de semana. Chao, chao.